o algunas podemos decir, bueno, hoy no, la voy a aplazar. Pero hay decisiones en la vida que usted debe tomarlas cuando se presentan. Y sucede en la vida que muchas veces la decisión más importante es la que es más difícil de tomar para cada uno de nosotros. Esta noche, querido, cuando abrimos la palabra de Dios, es para hablar acerca de la vida de un joven que fue confrontado a tomar una decisión. Esta noche, querido, cuando abrimos la palabra de Dios, es para hablar de la vida de un joven que en un determinado momento de su vida se encontró en la encrucijada, listo para tomar una decisión. Con esa decisión iba a demostrar que aunque era rico, no era feliz. Con esa decisión iba a demostrar que aunque tenía poder gubernamental, se sentía vacío. Con esa decisión iba a demostrar que aunque formaba parte de la jerarquía religiosa de su tiempo, la religión que practicaba era algo formal, era algo externo y por dentro estaba vacío. Te invito a abrir la Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, verso 17 al 22. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, verso 17 al 22. Y dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Queridos hermanos, el desenlace de esta historia ocurrió una mañana a la orilla del río Jordán. Como de costumbre, Jesús estaba rodeado por muchas personas. Y a la distancia, el joven que acabamos de leer parte de su historia en la Biblia, estaba observando que algo estaba ocurriendo. Y aquel joven quiso acercarse para saber qué estaba pasando. Una multitud rodeaba a Jesús. Jesús estaba hablando y el joven que estaba a la distancia se acercó porque él quiso saber qué estaba pasando. ¿Sabe, querido? Esa mañana, según dice la Biblia, en respuesta a una pregunta sobre el divorcio, Jesús estaba magnificando el matrimonio. Esa mañana los fariseos y los doctores de la ley vinieron tratando de entrampar a Jesús con una pregunta sobre el divorcio. Y Jesús, que es esperanza, que no solamente es esperanza para hoy, que siempre ha sido esperanza, comenzó a hablar de que hay esperanza en el matrimonio porque es un plan diseñado por Dios. Querido, esa mañana Jesús estaba hablando de los sagrados que son los votos entre un hombre y una mujer, porque fueron votos y lazos diseñados por Dios para la felicidad de un hombre y una mujer. Esa mañana Jesús aprovechó la oportunidad y extendió una bendición sobre los niños presentes, como que diciendo: bendigo a los niños porque cuando hay divorcio, ellos son los que más sufren. Ellos quedan marcados de por vida porque el divorcio de los padres se convierte muchas veces en un trauma para sus hijos. Y querido, aquel joven escuchó cada una de las palabras de Jesús. Aquel joven se sintió impactado por las palabras de Jesús. Aquel joven sintió como que cada palabra de Jesús erizaba su piel y se metía en su corazón.
Me imagino a aquel joven sintiendo el deseo de seguir a Jesús. Me imagino a aquel joven sintiendo el deseo de tener a Jesús cerca cada día para escuchar palabras de esperanza como esa. Y mientras el joven estaba allí debatiéndose qué decisión tomar, querido, el joven comenzó a pensar y dijo: si Jesús fuera otra persona, yo pudiera seguir a Jesús. Pero Jesús siempre está rodeado de pobres. La gente que lo sigue es lo más bajo de la sociedad. Y yo estoy en lo más alto de la escala social de este país. Querido, el joven estaba deseando seguir a Jesús, pero aquel joven vio que Jesús como que no armonizaba con su estatus social. Aquel joven vio como que Jesús no armonizaba con la grande personalidad que él había cultivado. Por lo tanto, el deseo de aquel joven solamente quedó en pensamiento y en intención. Y aquel joven no tomó en ese momento la decisión de seguir a Jesús. La Biblia dice que Jesús terminó en aquel lugar y comenzó a alejarse. La Biblia dice que al salir Jesús para seguir su camino, aquel joven vio que el hombre de esperanza, que aquel que traía esperanza y que decía palabras que impactaban, se estaba alejando de él. Aquel joven vio que la esperanza que había catalogado antes como alguien impactante estaba de espaldas y se alejaba. Y el joven entonces, viendo que Jesús se alejaba, viendo que la posibilidad de las palabras de esperanza se esfumaban, viendo que alguien especial se alejaba de su vida, dice la historia bíblica que aquel joven corrió detrás de Jesús. Querido, en el tiempo en el que vivió este joven y en el tiempo que vivió Jesús, era impropio que una persona de elevada posición social corriera para darle alcance a alguien que estuviera inferiormente en la escala social. Pero aquel joven, querido, cuando vio que Jesús se alejaba, se olvidó de su posición social. Aquel joven, querido, cuando vio que Jesús se alejaba, se olvidó del qué dirán. No le importó lo que la gente pudiera pensar al verlo corriendo detrás de alguien que no era de lo más alto de la élite social de su tiempo. Y la historia bíblica dice que el joven corrió, buscó a Jesús y postrándose delante de él le hizo una pregunta sumamente importante: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Queridos, muchas veces en algún que otro momento de la vida, de una u otra manera tú y yo tendremos que hacerle frente a esa pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquel joven fue a Jesús buscando que Jesús le confirmara lo que para él casi era un hecho. Aquel joven pensaba que porque estaba en lo alto de la élite social y religiosa, aquel joven pensaba que porque era una gran personalidad en aquel lugar, aquel joven pensaba que porque tenía suficiente dinero y suficiente prestigio, también el cielo le debía la salvación y la vida eterna. Y me imagino que aquel joven buscó a Jesús para que Jesús le confirmara lo que él creía que se merecía por sus hechos y por sus méritos. Y queridos, la pregunta ¿qué haré para heredar la vida eterna? Tan solo tiene una respuesta. Te invito a buscar esa respuesta. Libro de los Hechos, capítulo 16. Libro de los Hechos, capítulo 16, verso 31. Dice la palabra de Dios: ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Queridos, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Querido hermano, hay muchas personas que piensan que su manera de pensar les va a la salvación. Yo no sé aquí si dicen o piensan igual, pero en Cuba muchas personas dicen hay que creer en algo. Querido, eso es lo que Satanás quiere que tú y yo pensemos, que hay que creer en algo. Querido, no hay que creer en algo, hay que creer en alguien y ese alguien es Cristo Jesús.
Muchas personas dicen, creo a mi manera. Querido hermano, no hay diferentes maneras para creer, solo hay una manera para creer. Y esa manera en la cual tú y yo demostramos que creemos en alguien, en Cristo Jesús, es siguiéndole y obedeciéndole. Y querido hermano, ese día cuando Jesús le dijo al joven, mira, si quieres ser salvo y quieres ser perfecto y quieres tener la vida eterna, guarda los mandamientos. Y nota, querido, que intencionalmente Jesús le menciona a este hombre dentro de la ley de Dios los mandamientos que se relacionan o que demuestran nuestro amor hacia el prójimo. Y aquel joven, cuando escuchó lo que Jesús dijo, era como si para sus adentros dijera, si para ser salvo y heredar la vida eterna, tengo que amar a mi prójimo, no amar, no hurtar, no blasfemar, honrar al padre y a madre. Aquel joven pensó y dijo, todo eso lo he hecho desde niño, por lo tanto, ya yo estoy salvo. Y queridos hermanos, aquel joven pensaba que estaba suficientemente firme y fuerte porque Jesús le dijo, si quieres heredar la vida eterna, y le mencionó los mandamientos a los cuales dijo, desde que era un niño, desde mi juventud, eso lo he guardado. Querido, la palabra de Dios nos presenta a alguien que estaba buscando salvación y vida eterna. La palabra de Dios nos presenta a alguien que fue confrontado en el momento de su vida a tomar una decisión en favor de Cristo Jesús. Muchas personas, queridos, como este joven, diariamente son confrontados a tomar decisión en favor de Jesús. Tal vez esta noche estoy hablando aquí para alguien que ahí donde está sentado, en su corazón, está sintiéndose confrontado a tomar una decisión en favor de Cristo Jesús. Querido, si ese es tu caso, no creas que eres el único o la única. A través de toda la historia, muchas personas han pasado por el mismo momento en el que tú estás pasando ahora. A través de los años de historia, de una u otra manera, todos los seres humanos hemos tenido que pasar y confrontarnos con la decisión en favor de Cristo Jesús. Querido, ese fue el caso de Laura. Recuerdo que en mi primer distrito como pastor, cuando llego a la iglesia, me reúno con los ancianos para saber la membresía de la iglesia, para saber algún plan estratégico que el pastor anterior había dejado para continuar. Y allí, mientras los ancianos me hacen una breve panorámica de los posibles interesados de la iglesia, me dicen, pastor, aquí hay una señora que usted tiene que cuidarse de ella. Imagínense, ancianos de experiencia. Yo prácticamente un niño recién salido de la escuela de teología, sin ninguna experiencia pastoral, era mi primer distrito. La primera vez que reunía una junta de iglesia, la primera vez que me reunía con ancianos, así que yo estaba ávido de recibir orientación, pero aquello como que me alarmó un poco. Pastor, usted tiene que cuidarse de una señora que viene a la iglesia, se llama Laura. Yo dije, hermanos, díganme por qué. ¿Quién es Laura? Me dice, mire pastor, Laura lleva 20 años visitando la iglesia y no se bautiza. Y yo digo, pero ¿cómo es posible que durante 20 años una persona visite la iglesia y no tome decisión en favor de Jesús? Y me dicen, pastor, pero no es solamente 20 años, es que durante esos 20 años, hasta donde nosotros recordamos, nunca ha faltado a un culto. Es que durante esos 20 años, hasta donde nosotros recordamos, siempre llega junto con el diácono que abre la iglesia. Por lo tanto, cuando la mayoría de los líderes y los miembros no han llegado a la iglesia, ya Laura está ahí. Y durante 20 años Laura ha venido, primero que casi todos los hermanos de la iglesia, ha venido junto con el diácono prácticamente para abrir la iglesia. No falta un culto, pastores vienen, pastores se van, evangelismos vienen, evangelismos terminan, y Laura no se bautiza. Yo pregunto, hermanos, ¿y por qué? ¿Cuál es el motivo? Me dicen, pastor, por eso es que le decimos que tiene que cuidarse. Porque nosotros sospechamos que Laura es una infiltrada del gobierno en la iglesia, que viene aquí para espiar a los pastores, para después decirle a la policía lo que hablan los pastores para que los pastores se vayan a la cárcel. Yo digo, hermanos, ¿y cómo ustedes saben eso? Me dicen, pastor,
el asunto es que el esposo de Laura era uno de los soldados que Fidel Castro tenía cuando estaba haciendo la revolución. Cuando ellos me dijeron eso, yo me alarmé un poco y dije, ¿cómo es posible? Así que había que trabajar con Laura. Era el pastor, era ella visita de la iglesia, por lo tanto no podía decir, Laura, no trabajo contigo, no oro contigo, no estudio contigo, no te visito, porque tú eres la esposa de uno de los soldados que tenía Fidel Castro en la sierra. Así que comenzamos nuestro trabajo y recuerdo que 6 meses después estábamos lanzando la primera campaña evangelística. Y recuerdo que un día dije, Laura, ¿cuánto tiempo más vas a estar jugando con el Señor? ¿Cuánto tiempo más vas a estar, Laura, jugando a que vienes a la iglesia de lejos y no te comprometes con Jesús? Y Laura me dice, pastor, no se preocupe, que en esta campaña, en este evangelismo yo me voy a bautizar. Así que imagínense, para un recién salido de la escuela de teología, ir a una junta de iglesia con tantas personas de experiencia y decirle que yo había logrado lo que ningún otro pastor había logrado. Yo creo que yo no caminaba de mi casa a la iglesia, yo iba por el aire. Yo iba pensando, cuando yo llegue a la iglesia y ore y le diga a la junta lo que Laura me confesó, me van a admirar los hermanos. Querido, aprendí una lección. En este camino de Dios, en la toma de decisiones, lo más humilde que usted puede hacer, séalo. Así que llego a la junta y yo no sé cuántos han visto los pavos. En Cuba le decimos guanajos, en México le dicen cuajolote, algo de eso. Y yo iba hinchado, inflado. Hermanos, tengo una noticia que darles. Sí, pastor. Laura se bautiza el sábado próximo. Todos se miraron y nos dijeron, pastor, ¿usted está seguro de lo que usted está hablando? Y yo dije, bueno, aquí es la mía. Pues claro que sí, ella me lo acaba de confesar. Así que los hermanos dijeron, bueno, pastor, si ella se lo dijo, amén, gloria a Dios. Así que el sábado bautizamos a Laura. Y querido, la campaña comenzó y pasó el primer sábado, el domingo y toda la semana. Y el viernes me levanté bien temprano. Y como tenía llaves de la iglesia, yo no dejé ese trabajo ni para los diáconos. Yo quería todo el crédito para mí. Así que yo mismo llegué temprano a la iglesia y me dispuse y abrí todas las llaves para que el bautisterio se llenara. Mi primer bautizo, mi primer exitazo. Así que yo estuve prácticamente el día entero en la iglesia y yo dije, de aquí no me voy hasta que vea el bautisterio por el lugar donde yo quiero que esté el agua. Y cuando el agua llegó al lugar donde yo quería, entonces cerré la llave y me fui. Queridos hermanos, pero todavía el gran chasco no había llegado. Así que el viernes pasó, me fui a mi casa con la satisfacción de que al otro día Laura se bautizaba. Ay, queridos, pero al otro día Laura no llegó ni por fotografía. En 20 años, primera vez que Laura no viene a la iglesia. Y yo estaba preocupado y apenado. Y los líderes de la iglesia me pasaban por el lado y me miraban como diciendo, muchachito, estás corriendo mucho. Escúchanos a nosotros que tenemos experiencia. Y yo no quería hablar con ninguno para que no me preguntaran, pastor, ¿y qué pasó con Laura? Así que yo ya no me quedó más remedio. A última hora digo, bien bajito, ya no estaba hinchado. Hermano, ¿alguien sabe qué le pasó a Laura? No, pastor, no sabemos. Estamos extrañados porque es primera vez que falta a la iglesia. Así que yo terminé de predicar mi sermón, no muy contento porque llené un bautisterio y no hubo bautizo. Y ese día en la tarde me fui a ver a Laura. Laura, ¿qué pasó? Cuando llego a casa de Laura estaba el esposo. Nunca había hablado con él. Y cuando llego, el Señor me mira y me dice, así que tú eres pastorcito nuevo que llegó aquí. Digo, ay, ay. Dígole, sí, yo soy el obrero que está aquí a cargo de la iglesia. Dice, pues yo quiero decirle a usted que usted tiene que agradecerle mucho a las autoridades de este país porque esa iglesia nosotros la íbamos a cerrar. Digo, ah, sí, ¿y por qué? Dice, sí, porque esa iglesia no trabaja los sábados. Yo digo, esta conversación ya no viene por buen camino. Así que, como quiera que sea, va a terminar mal, voy a defenderme. Dígole, mire, esa iglesia no trabaja el sábado porque la Biblia dice que el sábado es día de reposo
y que es de Jehová, no es de nadie. Dice, no, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Dígole, mire, sucede que en este mundo hay muchas cosas con las que no estamos de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo con usted. Wow, y aquel hombre yo le veía la furia y se ponía colorado y rojo. Y yo decía, en cualquier momento voy preso por desafiar a un hombre como este. Y me dice, bueno, yo no voy a hablar de sus doctrinas. Yo solo quiero decirle que mi mujer, si se bautiza en esa iglesia, hasta ahí llegó nuestro matrimonio. Yo me imagino que usted hoy se quedó esperándola. Yo le dije a ella que si iba, se acababa esto. Así que ya usted sabe, no viene más el bautisterio, que ella ahí no se bautiza más. Yo digo, Laura, ¿y usted qué dice? Dice, ay, pastor, yo no sé qué decir. Dígole, bueno, hermana, si usted no sabe qué decir, yo sí. Vamos a orar para que el Señor bendiga el resto del día y por ahí nos vemos. Oré y me fui. Bien molesto iba yo con Laura. 20 años visitando la iglesia y por un hombre no se bautizó y cambió a Cristo Jesús. Así que yo seguí con mis planes. Ya aprendí la lección. No canto más victoria hasta que no la gane. Así que llegó el otro evangelismo. Y antes del evangelismo, queridos hermanos, noten cómo Dios hace las cosas. El día que comenzó el evangelismo, ese día Laura tampoco fue a la iglesia. Y yo pregunto, hermanos, ¿alguien sabe qué le pasó a Laura? Y me dice una persona, sí, pastor. La hija de Laura le manda a decir que Laura está muy mal en el hospital. Está en terapia intensiva. Los médicos dicen que solamente le quedan 3 horas de vida. Un parásito se le alojó en el oído y del oído pasó al cerebro y le dan solamente 3 horas de vida. Así que oramos por Laura en la iglesia, pidiendo que Dios hiciera lo que sabía que era mejor para ella. Y así que yo me fui a mi casa esperando que de un momento a otro me dijeran, ve al funeral de Laura y allí trata de convencer al esposo a ver si te deja despedir el sermón, de tener la despedida de duelo, el sermón fúnebre. Y queridos, ese día pasó y no me llegó la noticia del fallecimiento de Laura. Y al otro día cuando salgo a preguntar me dicen, pastor, milagro. Digo, ¿qué pasó? Dice, Laura ya está en su casa. Dígole, pero ¿cómo está en su casa si se iba a morir? Dice, pastor, Dios hizo un milagro y de terapia intensiva la mandó directico a la sala de su casa. Digo, ¿y eso cómo fue? Dice, bueno, vaya allá a su casa y pregúntele. Así que voy allá y cuando llego, cuando entro, está el esposo. Y le dice, Laura, por ahí viene el pastorcito a verte. Y se desapareció. Y no lo vi más. Digo, la hermana, ¿y usted? Me dice, pastor, yo estoy muy avergonzada y quiero pedirle disculpas. Quiero que usted me perdone. ¿Usted se acuerda de lo que pasó la otra vez? Digo, sí, eso no se me va a olvidar nunca. La primera vez que me dejan embarcado de un bautizo. Usted no se me va a olvidar hasta el día de mi muerte. Le dije. Y me dice, ay, pastor, pero mire, Dios es bueno. Y llena el bautisterio, que el sábado que viene yo sí me bautizo. Le dije, Laura, tengo miedo de llenar el bautisterio. Me dice, pastor, llena el bautisterio. Que esta vez sí. Digo, hermana, ¿y qué pasó? Y me cuenta y me dice, mire, pastor, yo tuve en mi gravedad solamente unos 5 minutos de lucidez, que yo recuerde. Y en esos 5 minutos de lucidez yo le dije a Dios, Señor, si tú me sacas de aquí, yo me voy a bautizar en el siguiente bautizo. Así que, pastor, Dios me sacó. Oí que hay bautizo el sábado que viene, así que yo soy una de las que se va a bautizar. Así que yo salí, digo, ¿cómo le digo a los ancianos y a los líderes lo que me dijo Laura? Así que llegué y les dije a los ancianos, queridos ancianos, tengo una encomienda para darle. La hermana Laura quiere verlo a cada uno de ustedes personalmente en su casa para darle un anuncio. Digo, así que si después me deja embarcado, ella fue que se los dijo y yo me quité eso de arriba. Querido hermano, el siguiente sábado llegó. Los bautizos llegaron. Y sabes, querido, no solamente fue Laura. Ese día bauticé 12 personas para honra y gloria de Dios. Sabes, querido, cuando Dios quiere que tú entres en este camino, Dios va a hacer todo lo necesario para que tú le reconozcas y para que tú le busques. Sabes, querido, muchas personas como el joven rico, en la primera vez no aceptan a Jesús.
Otros en la segunda no lo aceptan, pero sabes, Dios es tan misericordioso que da segundas y terceras oportunidades. Así que ese sábado fue un sábado lindo, un sábado de victoria, porque aquella mujer que durante 20 años había visitado la iglesia y nunca había tomado decisión, ese día decidía ser totalmente de Cristo Jesús. Así que Laura se bautizó, pero a mí no se me olvidaron las palabras de su esposo cuando me dijo: en el momento en el que ella se bautice, hasta aquí llegó nuestro matrimonio. Así que al otro día yo debía viajar a otro lugar y me dispuse a tomar el tren, me fui a la estación, y cuando llego a la estación, la primera cara que veo es a Laura. Pero me fijo bien y veo al lado de Laura a otra persona. Y digo: hey, pero si ese es el esposo, no sabrá nada del bautizo. Así que llego y le digo: Laura, ¿cómo está? La saludo. Oh, pastor, muy bien, bendecida, gloria a Dios, soy una nueva criatura porque he nacido en Cristo Jesús. Cuando ella me dice eso, yo miro al hombre a ver la reacción del hombre. Y el hombre me dice: oiga, pastorcito, ganó. Digo: ¿cómo que gané? Dice: sí, lograste bautizarla. No, yo no. Fue Dios quien la llevó al bautizo, hermano. Le dije: hermano. Y me dice él: está bien. Hay cosas en la vida que uno no puede cambiar. Dígole: pero bueno, pero usted me dijo que cuando ella se bautizara, usted rompía el matrimonio con ella, que ella no seguía siendo más su esposa. Pero ahora lo veo aquí al lado de ella y ella se bautizó, y explíqueme para yo saber. Me dice: oiga, pastorcito, le voy a dar un consejo de gente vieja. A los viejos no le crea todo lo que dicen, que no todo lo que dicen es verdad. Si yo dejo a esta mujer que lleva conmigo 30 años soportando mis resabios, mis berrinches y mis malcriadeces, ¿quién se va a empatar conmigo? A esta no la suelto ni muerto. Digo yo para dentro de mi: gloria a Dios, Señor, porque cuando tú arreglas las cosas y cuando tú dispones las cosas, das bendición completa. Así que ese día todavía me sentí tan gozoso como el día anterior, no solamente por el bautizo, sino porque este hombre valoraba a la esposa que tenía, y esa esposa era una esposa cristiana. Querido hermano, muchas personas se ven confrontados a tomar una decisión en favor de Jesús. ¿Sabe, querido? No hay decisión en favor de Cristo Jesús que no tenga obstáculo. El joven rico tenía un obstáculo que le impedía o amenazaba con que no siguiera a Jesús. Laura tenía un obstáculo que le impedía entregarse completamente a Jesús. Pero sabe, querido, estar en contacto con Cristo Jesús hace que cada obstáculo se vaya, hace que cada obstáculo se rompa, hace que cada obstáculo desaparezca, y finalmente el camino queda limpio y libre para que tú y yo decidamos en favor de Cristo Jesús. Pero, querido, el joven rico no decidió por Jesús porque no siguió en contacto con Jesús. La palabra de Dios dice que se fue triste. Laura no se fue. No llegó del todo, pero tampoco se alejó. Y allí, en esa media cercanía, lejanía, Dios la tocó y Laura tomó una decisión en favor de Cristo Jesús. Estaré hablando esta noche para alguien que necesita estar cerca de Jesús para que se le facilite tomar una decisión en favor de Él. Estaré hablando esta noche para alguien que está siendo desafiado y confrontado a tomar una decisión como el joven rico y como Laura, y hay obstáculos que le están impidiendo decidir en favor de Cristo Jesús. Querido, vale la pena sacrificar cualquier cosa en este mundo para entregarle la vida a Cristo Jesús. Hace unos 6 meses vi a Laura, y cuando la veo, ya el tiempo ha pasado y Laura prácticamente no ve. Y cuando la saludo, me dice: hijo mío, no te veo, pero reconozco perfectamente tu voz. Y me dice Laura, y aquello me impactó: pastor, ¿me perdonas? Digo: Laura, hace muchos años que te perdoné. Dios te perdonó. ¿Quién soy yo para juzgarte? Sabes, Laura, al verte me da alegría ver que todavía permaneces firme en los caminos de Dios. Y me dice: pastor, perdí la visión, pero no he perdido la fe. No he perdido la esperanza y no pierdo, sobre todo, el deseo de encontrarme con Cristo Jesús cuando regrese por segunda vez. Querido,
testimonios impactantes como el de Laura ocurren cada día en esta vida, en este mundo. Hombres y mujeres a los cuales Satanás engaña, pero hombres y mujeres que se ponen en contacto con Jesús y Cristo Jesús los levanta, los restaura, los sana y sobre todo los pone en el camino de la salvación y la vida eterna. Querido, el joven rico es la única persona en la Biblia que vino a Jesús y se fue peor de lo que estaba antes de llegar. ¿Sabe por qué? Porque aquel joven no tomó una decisión con sinceridad en favor de Jesús. Pero cuando tú y yo miramos a este joven, humanamente hablando, podemos decir que de todas las personas que acudieron a Jesús, el que más cerca estaba del reino, el que más cualidades tenía era él. Nota, este hombre, humanamente hablando, era un santo. Era intachable. Tenía influencia, tenía prestigio. Este hombre era culto, este hombre era educado. Querido, nota que aún este hombre hace 4 cosas que son beneficiosas para la vida de cualquier persona. Nota que la palabra de Dios dice que este hombre vino a Jesús en el momento que debía venir. Dice la Biblia que era un joven. Primer acción positiva de este hombre, vino a Jesús en el tiempo que debía venir cuando era joven. Nota que en segundo lugar dice la Biblia, vino a Jesús de la manera que debía venir. La palabra de Dios dice que se dio prisa, corrió para alcanzar a Cristo Jesús. No quiso esperar un tiempo mejor. No quiso decir, bueno, hoy no, lo dejo para mañana. Sino que cuando vio que Jesús se alejaba, dice la Biblia que corrió. En tercer lugar, la palabra de Dios presenta que vino a Jesús con la postura que debía venir. Dice la Biblia que se arrodilló con humildad delante de Jesús. Y en cuarto lugar, la Biblia presenta que este hombre vino a la persona que debía venir. Nota, no buscó ningún sustituto. Vino directamente a Cristo Jesús. Nota, querido, este joven no dijo hoy no, mañana, sino ahora, y buscó a la persona indicada. Pero sabes, querido, todo eso fue momentáneo. ¿Será acaso esta noche que estoy hablando para alguien que con respecto a Cristo Jesús y a una decisión está haciendo cosas positivas, pero solamente son momentáneas? ¿Será acaso que estoy hablando para alguien que al igual que Laura me está diciendo, pastor, llena el bautisterio, acción positiva, pero finalmente después no va? Querido hermano, cuando yo leo la Biblia, yo encuentro que el evangelista Marcos, como es como el evangelista que más se detiene en los gestos y en las acciones de Jesús. Y dice Marcos que Jesús mirándolo le amó. Querido hermano, tú que estás por decidir, tú que estás decidiendo, la palabra de Dios dice que Jesús te mira y te ama. La palabra de Dios presenta a un Jesús que mira a cada uno de sus hijos y nos mira de tal manera que su mirada es amor. Y querido, nota que Jesús quiere el bienestar de cada uno de nosotros. Y querido, Jesús mirando al joven le amó antes de decirle, una cosa te falta. ¿Será acaso que estoy hablando esta noche para alguien que tratando de decidir por Jesús o en la encrucijada de la vida, listo para tomar una decisión, Jesús lo mira del cielo, le ama y le dice, hijo mío, hija mía, una cosa te falta? Querido, pero lo triste de esta historia es que lo que al joven le faltaba, según Jesús vio, era lo que el joven creía que era fuerte. Y el joven como que se pavoneó. El joven como que tal vez como hace el guanajo, como hizo también cierta persona cuando fueron a la noticia. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús le dijo, joven, me estás diciendo que tienes mucho amor por el prójimo. Y yo te estoy diciendo que te falta una cosa. Si realmente amas a tu prójimo, vende lo que tienes y compártelo con tu prójimo que tiene necesidad. Querido, al joven no le gustó. Hay muchas cosas en tu vida y en mi vida que Jesús no ve bien. Hay muchas cosas en tu vida y en mi vida que Jesús dice que son un estorbo, un impedimento en esa maravillosa decisión. ¿Sabes, querido? El joven de esta historia realmente tenía problemas para amar a su prójimo. Aun cuando él pensaba que desde pequeño había hecho todo eso fielmente, cuando Cristo Jesús le mira y le ama,
le dice: joven, has estado engañado durante toda la vida. Has pensado que eres fuerte en algo y realmente, gracias, y realmente, joven, te está faltando algo que es primordial, porque es en lo que crees que eres fuerte. Querido, estaré hablando esta noche para alguien que cree que es fuerte en algo, para alguien que se cree seguro, para alguien que cree que ya alcanzó, y Cristo Jesús lo mira y le llama para decirle: hijo mío, al menos te falta una cosa. Estaré hablando esta noche para alguien que, como el joven de esta historia, está en la encrucijada de la vida, listo para tomar una decisión, la más importante decisión de la vida. Y sucede que, como muchas veces ocurre, es la más difícil de tomar. Querido, no creas que era fácil para el joven tomar la decisión en favor de Jesús. Querido, no creas que fue fácil para Laura decir: me voy a bautizar, aun cuando pierda todo, mi familia, mis hijos, mi casa, y lo pierda todo. Sabes, querido, no es fácil tomar la decisión. Dios nunca dijo que es fácil, pero Jesús dijo: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aún más dice: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Querido hermano, aquel joven se perdió definitivamente y para siempre. ¿Sabes por qué se perdió el joven? No se perdió porque tenía mucho dinero. No se perdió por eso. Se perdió porque amaba al dinero más que a Cristo Jesús, independientemente de la cantidad de dinero que tuviera. Querido, quiero decirte esta noche que si hay algo en tu vida, que sea mucho, medio o poco, y lo amas más que a Jesús, eso te va a llevar a la perdición. Querido, aquel joven se perdió porque no quiso entregarle a Jesús el amor al dinero. ¿Sabes? Laura me cuenta después y me dice: pastor, yo me habitué durante tanto tiempo a estar en la iglesia, a estar halagada por los hermanos, a entrar, escucharlo todo, participar en todo, e irme a mi casa, y así me sentía bien. Así creía que estaba bien. ¿Sabe, querido? Pero Laura me dice: pastor, yo entendí que debía entregarle a Cristo todo mi corazón. Hasta ese momento solamente le había entregado una pequeña parte. Pero en ese encuentro que tuve con Jesús, yo decidí entregarle a Cristo Jesús todo. Querido, esta noche estoy hablando para alguien que necesita entregarle todo a Cristo Jesús. Querido, esta noche estoy hablando para alguien que necesita tomar la decisión de entregarle completamente su vida a Cristo Jesús. Yo creo que sí, que es una entrega diaria que todos debemos hacer si queremos alcanzar salvación y vida eterna. ¿Sabe, querido? Jesús es maravilloso y nos está llamando. A Laura la llamó en la sala de terapia intensiva en un hospital, con 5 minutos de lucidez en su inconsciencia. Al joven rico lo llamó esa mañana hablando de la familia y del matrimonio. Dios va a usar todos los medios y recursos que tenga que usar para llamarte a ti y llamarme a mí. La pregunta, queridos, es: ¿cómo le vamos a responder tú y yo al Señor? ¿Cómo le vamos a responder tú y yo a Cristo Jesús? ¿Será acaso como la historia de este hombre, que desde su niñez Jesús le estaba llamando y siempre estaba aplazando? Cuando era un niño, le dijeron: niño, Cristo Jesús te llama, Cristo Jesús cuenta contigo. Y el niño, entretenido en sus juegos infantiles, dijo: sí, pero ahora no, yo estoy jugando, yo soy un niño, yo quiero divertirme. Cuando yo sea un joven, que ya sea maduro, entonces yo voy a decidir qué hacer con Jesús. Así que el niño siguió jugando, el tiempo pasó, el niño creció y se hizo un joven. Cuando era un joven, le preguntaron: joven, hay algo que debes hacer con Jesús. Él te llama, ¿qué vas a hacer con Jesús? Y el joven dijo: bueno, mire, yo ahora no puedo, yo tengo que encaminarme en la vida, yo tengo que prosperar. Cuando yo prospere y tenga toda mi vida bajo control y segura, entonces yo decido en favor de Jesús. Y Dios lo bendijo y el joven prosperó y aseguró su vida. Y cuando ya lo había alcanzado, alguien le dijo a este señor ya maduro: oiga, señor, ¿y Jesús para usted qué es? Él dijo: Jesús para mí es alguien importante, es lo supremo.
pero yo ahora no puedo decidir nada en favor de Jesús. Yo tengo que lograr que mis hijos crezcan, estudien, se definan en la vida, y entonces cuando ya ellos estén encaminados, yo decido en favor de Jesús. Y los hijos crecieron y los hijos se encaminaron, y ya cada hijo tenía su trabajo y su negocio, y le dijeron a aquel anciano: Señor, ¿y usted finalmente qué va a hacer con Jesús? Y él dijo: mira, ya casi voy a retirarme. Cuando yo me retire, entonces tendré toda la vida para Cristo Jesús. Querido, desde niño postergando una decisión con respecto a Jesús. Cuando yo me retire, dijo, tendré toda la vida para seguir a Cristo Jesús. Querido, qué triste y lamentable el fin de este hombre. Ni siquiera llegó a retirarse. La historia dice que repentinamente falleció, perdió todo lo que había ganado en este mundo, pero lo más triste y lamentable fue que perdió su vida eterna. Estaré hablando esta noche para alguien que conoce de Jesús, que sabe lo que es Jesús en su vida, que ha probado y ha visto lo que Cristo Jesús hace en su vida, y como el joven está diciendo, todavía no. Como el Señor de su historia está diciendo, cuando venga un tiempo mejor, mañana, hoy no. Querido, puede ser que mañana nunca llegue. La única persona en este mundo que se acostó sabiendo que se iba a levantar al otro día fue el rey Ezequías, porque Dios le dijo: te voy a regalar 15 años de vida. Si hay alguien aquí esta noche a quien Dios le ha regalado años de vida y se lo ha dicho, esa persona también puede decir: esta noche me voy a acostar y mañana me voy a levantar. Pero si Dios no lo ha hecho con ninguno de nosotros, esta noche no sabemos siquiera si nos vamos a acostar, y mucho menos si mañana nos vamos a levantar. Querido, es tiempo de hacer una decisión en favor de Cristo Jesús. Estaré hablando esta noche para alguien que no se ha bautizado y que conoce a Jesús de lejos, que ha estado visitando la iglesia, pero necesita tomar una decisión en favor de Cristo Jesús. Querido, estaré hablando esta noche para alguien que ya ha probado todas las cosas del mundo. Estaré hablando esta noche para alguien que ha visto que la única respuesta y solución para su vida es Cristo Jesús, y hoy está siendo confrontado a tomar una decisión en favor de Jesús. Hay alguien esta noche que desea decirle a Jesús: te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Alguien de los que está aquí presente que no se ha entregado a Cristo Jesús desea decirle: Jesús, pongo mi vida en tus manos para que un día no muy lejano, antes de que se cierre la gracia, yo pueda tomar una decisión favorable con respecto a ti. Alguien de los que no se ha bautizado quiere decirle a Jesús que le guíe y le ayude a tomar una decisión para entregarle un día no muy lejano su vida. ¿Alguien se anima? ¿Alguien desea? No estoy diciendo que es para mañana, estoy diciendo que tú y yo debemos pensar en eso, porque Cristo Jesús va a regresar y de una u otra forma tú y yo tendremos que responderle a Jesús. ¿Sabe, querido? El joven de la historia no se entregó a Jesús. El joven de la historia murió en la ciudad de Jerusalén cuando los ejércitos romanos rodearon la ciudad, la incendiaron, y ahí se murió el joven y ahí también se quedó su dinero. Querido, ¿de qué le vale al hombre que almacene este mundo, las cosas de este mundo, y finalmente pierda su alma? Querido, es ganancia encontrarnos, entregarnos y aceptar a Cristo Jesús. Hoy es un día de decisión, porque hoy puede ser el día de tu salvación. Alguien, querido, de los que está aquí presente, aun cuando ya esté bautizado, desea decirle a Jesús esta noche: Señor, ven a mi vida, te entrego mi vida para que le dé salvación. Yo se lo quiero decir, porque entiendo que Cristo Jesús tiene un plan para mí. ¿Alguien más entiende que Jesús le tiene un plan y le está llamando? Querido hermano, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ven a Cristo Jesús. Entrégate a Cristo Jesús. Pero sobre todas las cosas, permite que Cristo Jesús, la esperanza para hoy, también sea la esperanza de tu vida y te conduzca por un camino de esperanza hasta el reino de los cielos. Querido hermano, no hay mucho tiempo en este mundo para tomar una decisión. Permita a Dios que el mensaje de esta noche sea una motivación en tu vida
para que tú entiendas la importancia de decidir en favor de Cristo Jesús. Y que más temprano que tarde, cada uno de nosotros hagamos una entrega completa a Cristo Jesús. Decidamos totalmente que nuestra vida estará en las manos de Jesús y sobre todas las cosas, que Cristo Jesús sea el Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida. Termino con la cita del libro de los Hechos, capítulo 4, verso número 12, donde dice la razón y el motivo por el cual debemos decidir en favor de Jesús. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Querido hermano, Dios quiere salvarte. Querido amigo, Jesús quiere que tú seas salvo. ¿Sabes? Tu pregunta, tu decisión, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Permita a Dios que en la encrucijada de la vida, listos para tomar una decisión, podamos decidir que nuestra vida es Cristo Jesús y que a Él le rendimos todo. Vamos a escuchar un canto, querido, un canto que habla de entrega, un canto que habla de lo que Cristo Jesús hace cuando nos entregamos a Él, que nos da un nuevo corazón. Permite el Señor que al escuchar este canto, si tú y yo entendemos que Cristo puede y quiere obrar en nuestra vida, si tú y yo queremos permitir que Él lo haga, yo te voy a invitar que te pongas en pie a medida que escuchas el canto y que esa entrega te permita tener un nuevo corazón, un corazón conforme a la voluntad de Dios, un corazón sellado para salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Yo me entregaré en tus manos, Señor. Quiero hacer lo que quieras para mí. Quiero andar donde quiera que me guíes. Quiero amar como tú a los demás. Yo te entregaré mis pesares, Señor. Quiero de ti cada día depender. Te entregaré mis sueños y anhelos. Quiero en ti para siempre confiar. Capaz de amar, que no tenga miedo de ser fiel y de hacer tu voluntad, que ya sin palabras, solo con hechos de amor, todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Hazme caminar en tus pasos, Señor, aunque el vivir sea difícil para mí, pues estarás cada día a mi lado y junto a ti no tendré ya que temer. Capaz de amar, que no tenga miedo de ser fiel y de hacer tu voluntad, que ya sin palabras, solo con hechos de amor, todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor.
¿Cuántos de los presentes realmente creen que Jesucristo es Señor? ¿Cuántos de los presentes deseamos entregar nuestra vida a ese maravilloso Señor? Querido hermano, querido amigo, Dios te bendiga, Dios te guarde, y que cada día de nuestra vida, frente a la encrucijada de la vida, listo para tomar una decisión, tu decisión y mi decisión pueda ser sí a Cristo Jesús. Gracias, querido Dios, porque en Cristo Jesús encontramos esperanza, solución, salvación y vida eterna. Gracias, querido Dios, porque Cristo Jesús nos invita a entregarnos a Él. Gracias, Señor, por la forma maravillosa en la que obras en nuestra vida, quitando obstáculos para que tu nombre sea honrado y glorificado a través de las decisiones que tomamos. Permite, Dios, que en lo que nos resta de vida en este mundo, cada día nuestra vida honre y glorifique tu nombre, porque decisiones que tomamos son decisiones que hacemos en favor de Cristo Jesús. Oh Dios, es difícil tomar decisiones cuando tenemos una naturaleza que es contraria a decidir por ti. Pero Señor, como obraste con Laura, como has obrado con tantas personas a lo largo de la historia, toca nuestros corazones para que no miremos ganancias y pérdidas cuando tenemos que decidir por ti, sino que entendamos y veamos que más allá de todo cálculo vale la pena en esta tierra y aún para la vida venidera poner nuestra vida, nuestra confianza y nuestra decisión en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Querido Dios, si esta noche alguien está aquí como el joven rico, solamente impactado por la programación, por la predicación, pero no quiere tener un encuentro, una decisión más estrecha contigo, Señor, te pido esta noche que lo mires, que lo ames, que le muestres qué le falta, pero sobre todas las cosas, que toque su corazón para que finalmente él decida estar completo en ti, que no le falte nada, porque ha decidido por Cristo Jesús. Querido Dios, pedimos que los que ya un día hicimos públicamente nuestra decisión, podamos ser animados, asistidos diariamente por ti, para que esa decisión que un día hicimos no se pierda de nuestra vida, para que cada día podamos hacer una reproducción de esa decisión en nuestra vida, diciendo que en Cristo Jesús hay esperanza, salvación y vida eterna. Señor, aquellos que están indecisos o tomando decisiones, los pongo en tus manos para que tú le allanes el camino, para que tú le des la fuerza, el valor, y que por encima de todo y de todos ellos puedan decidir que Cristo Jesús será su Rey de Reyes y Señor de Señores desde hoy y para siempre. Señor, nos ponemos en tus manos. Llévanos a nuestros hogares, danos un buen descanso y renueva nuestras energías y fuerzas para que mañana también aquí estemos para escuchar de tu palabra y llenarnos de esperanza para hoy y también para el futuro. Gracias por tu amor, por tu bondad, gracias por tu invitación y capacítanos para tomar la gran decisión. En tu nombre santo te lo pedimos todo, querido Jesús. Amén. Noches nuevamente, estamos muy contentos por el mensaje que hemos recibido hoy y durante toda la semana, ¿verdad? Ha sido de gran bendición para todos nosotros. Aquí está Byron, el director de este lindo ministerio. ¿Y cómo está, Byron? Buenas noches. Buenas noches, hermana. ¿Cómo han pasado toda esta semana? Muy bien, llenos de bendiciones, los temas muy hermosos y las historias impactantes que nos ha dicho el pastor han impactado nuestra vida y nos dan ánimo y ganas de seguir adelante en el camino cristiano. Amén, así es. Durante toda esta semana hemos escuchado al pastor, ¿verdad?, con estas enseñanzas, estos temas tan interesantes. De hecho, siempre que nosotros vamos a una iglesia, nos sentimos contentos porque aprendemos diariamente cómo encontrar nuevamente algo nuevo, ¿verdad? Se abren las palabras de Dios, ¿verdad? En su palabra, en su Biblia, y es como encontrar nuevamente tesoros y nos llena de satisfacción como nosotros
encontrar muchos consejos, y es más que todo lo que ha sucedido durante toda esta semana, ¿verdad? Hemos encontrado secretos, hemos encontrado satisfacción de aprender, de escuchar, de el llamado que se ha hecho. Es algo bonito, nos lleva hacia ese Jesús que podemos confiar en cualquier momento que nosotros podamos buscarlo, ¿verdad? Así que es algo interesante. Pero me gustaría, hermana, tal vez que nos dijera que casi estamos terminando esta campaña, sí. Estamos llegando al final, hoy es viernes, y ¿qué nos espera mañana? Mañana será nuestra última predicación con el pastor Ernesto Henner. En la mañana los esperamos aquí en la iglesia de Louisville. A las 9:15 empieza la escuela sabática, y nos encantaría que nos acompañara y pues que no se perdiera de un tema más del pastor. A las 9:15 y luego pues el pastor estará como comenzando como a las, me imagino como a las, después del servicio a las 10:30, 11 por ahí, sí, ¿verdad? 10:30, 11, sí. Ustedes visita y todavía no está muy a gusto de estar pues varias horas aquí en la iglesia, puede llegar como a las 10:30, 11 para escuchar solamente al pastor. ¿Nos podría proporcionar alguna dirección, hermana, para que las personas que nos están escuchando y nos están viendo a través de las redes sociales, porque esto está saliendo en vivo en YouTube, en 2 diferentes canales, está también saliendo por Facebook y también por la radio, una dirección que nos pueda dar? Sí, nosotros estamos en el 1010 South Edmonds Lane, aquí en Louisville, y estamos en el shopping center que está justo atrás del supermercado Terry's. Amén, así que a todas aquellas personas que están viviendo en el lugar, en esta área, ¿verdad? En esta área de Louisville, les invitamos a que usted juntamente con su familia puedan acercarse a esta su iglesia. Y como decía usted, hermana, están detrás del Terry's. Sí, que ya les vamos a cobrar porque le hacemos mucha publicidad. Así es, así que pues yo puedo decirle, hermana, de que nos damos por satisfechos porque durante toda esta semana hemos aprendido, hemos escuchado la voz de Dios. Sí. Usted de todas las historias y testimonios que nos ha dado el pastor, ¿a usted le ha impactado una historia más o que pueda recordar de los testimonios que ha mencionado el pastor? Me gustó un testimonio que él mencionaba cuando él miraba el agua venir y se iba y así estaba el agua. Es algo interesante, algo impactante que realmente se queda en tu vida, ¿verdad? Se queda ahí grabado en tu mente, y cómo todo eso lo podemos llegar hasta aplicar hasta en nuestras vidas, ¿verdad? Porque es algo interesante cómo otras personas pueden dar testimonio y testificar de lo que Dios hace. Así que sí, me ha parecido muy interesante, muy, muy bonito. Es algo que nos deja para reflexionar, sí, ¿verdad? Así que, ¿qué medios nos pueden seguir escuchando y en qué medios nos pueden ver nuestros hermanos, hermanas? Nos pueden seguir viendo en YouTube, El Último Mensaje, y también nos pueden escuchar en el radio las 24 horas al día bajando la aplicación en TuneIn, ¿verdad? ¿Estoy bien? Sí es. Si usted tiene algún equipo electrónico, ya sea tabletas, teléfono, iPhone, cualquier equipo electrónico que tenga acceso al internet, usted puede bajar la aplicación TuneIn Radio, ¿verdad? Y una vez que está instalado, usted puede buscar hay una como lupa, ¿verdad? Y en esa lupita usted puede poner El Último Mensaje y ahí sale nuestro logo. No sé si se aprecia, pero este es el logo, así que usted lo va a ver en esa aplicación y va a poder usted constar o va a escuchar más bien la programación 24 horas, ¿verdad? Todos los días de la semana, y agradeciendo a Dios en esta oportunidad, hermana, de que nosotros como ministerio cumplimos 5 años de servirle al Señor. 5 años, así que gracias a todos los que nos ven, nos apoyan, nos invitan, ¿verdad? Que gracias a Dios podemos cumplir 5 años. Qué bueno. Y yo lo he visto aquí todas las noches fielmente.
o sea, grabando y al pendiente de que todo esté bien. A veces se le hace difícil porque pues me imagino que usted tiene su familia, trabaja durante el día. ¿Qué es lo que es más pesado para usted? Pues estar a tiempo, estar puntual, ¿verdad? Porque hay que evadir el tráfico, hay que hacer estrategias, ¿verdad? Para poder llegar a tiempo. Algunas veces me toca llegar antes que los hermanos, pero es una bendición. Muchas veces no nos van a ver, ¿verdad? En cámaras, porque somos los que estamos en la parte técnica, procurando de que las personas que nos ayudan, así como usted y otras personas que nos han ayudado, podamos presentar este servicio de llevar la palabra de Dios. Así de que es algo que nos llena, es una satisfacción y lo podemos seguir haciendo. Y la única satisfacción que nos da es ver las almas entregándose a Cristo, escuchar tema tras tema, aprender. Es algo maravilloso y hemos visto, gracias a Dios, fruto del trabajo que hemos estado realizando durante 5 años. Así que es algo que nos motiva a seguir haciéndolo y es algo que lo seguiremos haciendo mientras Dios nos dé ese privilegio de hacerlo. Amén, muy bien. Y por ejemplo, si nos ven hermanos de otras iglesias y quisieran ayudarlo, por ejemplo, a ir con usted a la iglesia, ayudarle con las cámaras o así, ¿usted está dispuesto a aceptar voluntarios o cómo se pueden comunicar con usted? Hermana, este es un ministerio, ¿verdad? Como un ministerio que está abierto para hacer la obra misionera, ¿verdad? Y aquí estamos todos bienvenidos, ¿verdad? Todos estamos bienvenidos. Si usted cree que el llamado es usted puede venir, involucrarse en este ministerio. Así que la mejor manera de comunicarse con nosotros va a ser a través del número de teléfono. Y puedo dar el número, ¿verdad? Bueno, es el 972-793-4733 y puede comunicarse con nosotros, con su servidor acá, Byron Ibot, y con gusto nosotros, si usted ha sentido el llamado del Señor para trabajar en este ministerio, pues adelante, ¿verdad? Todos estamos, pues podemos hacerlo, ¿verdad? Y por ejemplo, si de alguna iglesia lo quisieran invitar para grabar, no sé, algún concierto o alguna campaña, ¿cómo se comunicarían con usted? Con el mismo número, hermana, 972-793-4733, y de esa manera podemos llegar, no cobramos nada. La verdad, este es un servicio gratis, lo hacemos para la honra y la gloria de Dios, y es algo maravilloso porque quien realmente sale más bendecido somos nosotros, los que participamos. Así que hemos llegado, yo creo, al final del programa, hermana, y yo creo que sería bueno agradecerle a nuestros amigos y nuestros hermanos por haber estado con nosotros, invitarlos el día de mañana a que no se pierda el tema, ¿verdad? Que va a ser el último tema, pero va a ser algo bonito y que no se lo pierda, y si puede acompañarnos, venir a este lugar. Sí, pues es el último tema de la campaña, mañana a las 10:30, 11 de la mañana, pero la iglesia sigue abriendo sus puertas todos los sábados, de 9 a 15, empezamos con la escuela sabática y también en la tarde tenemos sociedad de jóvenes, los viernes a las 7:30 y los miércoles también a las 7:30. O sea que termina la programación de la campaña, pero la iglesia sigue abriendo sus puertas. Amén, amén. Así que se despide de ustedes Nancy y su amigo y siervo de Dios, Byron Ibot, que les dice hasta mañana, si Dios lo permite.